Segundo encuentro con Tolkien, Mai Govannen. Pedro Haddad, del canal Haddadro, nos hablará de la historia del Señor de los Anillos. Les voy a contar un poquito de nuestro querido amigo Pedro Haddad Bernat. Él realizó su investigación postdoctoral en la Universidad de Salamanca, España, en el marco del programa de postdoctorado iberoamericano en retos de la gobernanza pública. Es doctor en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas por el Instituto Universitario de Yucatán, maestro en Filosofía de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Intervención Social por la Universidad Internacional de La Rioja y licenciado en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y editor en jefe de la revista Perfiles de las Ciencias Sociales. También coordinador de la Maestría de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Director y fundador del Instituto Prometeo de las Ciencias y las Artes, como funcionario público también. Ha sido director del Centro de Especialización Jurídica, Escuela Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Tabasco y actualmente se desempeña como director en Tabasco en la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como divulgador de la obra del profesor John Ronald Reuel Tolkien, él es miembro de la Sociedad Tolkien Dili México AC y del, hace poquito, fundado SMIAL, La Ciénaga de los Muertos. Es conocido en el mundo de Tolkien Dili de habla hispana como Haddadro, con presencia en múltiples redes sociales y más de 200,000 suscriptores, realizando una intensa y diaria labor de promoción y enseñanza en la obra del profesor Tolkien. Tenemos que decir que para nosotros es un gustazo que Pedro esté aquí con nosotros y sin ir más lejos, déjenme quitar este comentario. Si nos dice, wow, qué currículum. Porras para el ahijado Haddadro, dice Vallita. Y aquí estamos. Pedro, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicas, chicos? Un placer estar por aquí con todas y todos ustedes y pues la verdad muy entusiasmado y honrado por la oportunidad de poder participar. Disculpen que me tuve que alejar de la cámara, Jano, un segundo porque una cosa aquí doméstica, pero ya se resolvió. ¿Se resolvió? ¿Está perfecto? Sí, no, estamos ya al 100 aquí. Pero para nosotros también, como entre orcos y hobbits y como en organización con la Sociedad Tolkien Bolivia, también es un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación y por darte el tiempo. Y bueno, Pedro, entonces nos vas a hablar hoy de la historia del Señor de los Anillos. Es una historia que yo le dije a Pedro, sé que me estoy tomando un atrevimiento en pedirte que la resumas en 1 hora, porque de verdad que es una tarea titánica. Pero obviamente confiando en Pedro y conociendo también el contenido que él hace, estamos confiando en el que él puede hacer. Así que Pedro, sin más, te dejamos el escenario. Gracias, Jano. Diría yo que justamente por lo desafiante que sería reducir o resumir El Señor de los Anillos en 1 hora, lo que he preferido preparar para ustedes es pues más algunos elementos sobre la génesis del Señor de los Anillos, que bueno, no hay nada nuevo en nada de lo que voy a contarles, ¿no? Pero algunos elementos de la génesis del Señor de los Anillos, a partir de los cuales obtenemos también algunos elementos para una perspectiva, para entender la obra, para comprender la obra. Quizás lo que quiero hacer más que contarnos El Señor de los Anillos es contar algunos elementos para comprender mejor El Señor de los Anillos, toda vez que, bueno, estoy también bastante seguro que las personas que nos acompañan pues tienen más que clara la cronología, digamos, del propio Señor de los Anillos. Quizás lo interesante, lo enriquecedor sería irnos hacia otros elementos que nos permitan, digámoslo así, reconsiderar esa historia. Perfecto, buenísimo. Adelante con ello, gracias. Listo, de una vez entonces, no esperamos ¿Sí? A las 4. No, de una vez, adelante. Vámonos derecho, está bien. Lo más seguro es que te vaya a tomar un poquito más de tiempo, así que adelante. No, bueno, ahí vamos a ver, no sé, igual yo creo que puede ser más interesante dejar el espacio para preguntas y respuestas, entonces yo voy con lo que tengo y ya ustedes me dirán y me reclamarán cuando haya terminado, ¿no?
Bueno, Dale, adelante. quizás un buen lugar para comenzar es uno de los múltiples comentarios que hace Tolkien en la llamada Carta 165, que está dirigida a la compañía Houghton Mifflin, que bueno, saben ustedes, son sus editores en Estados Unidos. Tolkien, bueno, dominaba muy bien, ¿no?, el arte de las cartas, y tiene muchas cartas tremendas, ¿no?, muy generosas. Cartas a Milton Waldman, por ejemplo, es una carta muy generosa, muy importante, es la 131. La carta 163 a Auden, quien fuera su estudiante, vamos a citar un momento, un trozo de esta, un fragmento, pero ahora quiero citar la 165 a la Houghton Mifflin, que reitero, es una carta larguísima, muy generosa, muy interesante en contenido, y como punto de partida de esta charla destaco lo siguiente. Hablando de su obra, dice Tolkien, es toda ella de una pieza y de inspiración fundamentalmente lingüística. El fundamento es la invención de lenguas. Las historias se crearon más bien para procurar un mundo para las lenguas que a la inversa. Para mí, viene primero el nombre y luego le sigue la historia. Habría preferido escribir en élfico, pero por supuesto una historia como El Señor de los Anillos ha sido preparada para la imprenta y he dejado en ella tanto lenguaje como pensé que los lectores podrían digerir. Compruebo ahora que a muchos les hubiera gustado más. De cualquier modo, para mí es en amplia medida un ensayo sobre estética lingüística, como contesto a veces a la gente que me pregunta, ¿de qué se trata todo esto, ¿no? ¿De qué se trata El Señor de los Anillos? Pues ahí nos habla Tolkien sobre el primer elemento, ¿no?, de su inspiración, las historias como vehículos para dotar de un contexto vital, si se me permite la expresión, a las lenguas. Es una obra en ese sentido de una vocación fundamentalmente académica, aunque, por supuesto, imbuida por un particular sentido estético. Tolkien tenía un apetito particular por las lenguas y un oído especial para sus fonéticas. En fin, era un enamorado de las lenguas y, como lo plantea aquí literalmente en esta carta a la Houghton Mifflin, para él primero venía el nombre y después la historia. Entonces el mundo fue creado como ese lugar en el que habitarían esas lenguas que, entre otros, hablaban, por ejemplo, los elfos. Bueno, esto nos habla también de un mundo mucho más grande. Entonces, El Señor de los Anillos, lo primero que debemos tener en claro es esa dimensión como un ensayo de estética lingüística, es decir, como una reflexión construida a partir de una determinada apreciación de la belleza de las palabras, ¿no? Pero es también un gran desenlace. El Señor de los Anillos flota en el gran mar de los mitos e historias de lo que conocemos como el Silmarillion, y es el lugar en el que desembocan ciertas historias que tienen su origen en la segunda edad de los hijos de Ilúvatar, o bueno, perdón, dije de los hijos de Ilúvatar, como decimos fanónicamente, segunda edad del Sol, pero quizás sea más apropiado hablar de segunda edad de los hijos de Ilúvatar. Y a su vez, estas no son sino un resultado de una serie de hechos del pasado, ¿no? La piedra angular es esa situación del Señor de los Anillos como desenlace de historias que tienen su, vamos a llamar, origen en la segunda edad, pero que en realidad remiten inevitablemente hacia más atrás, hacia los días más antiguos, ¿no?, a los días antiguos. Ese estatus de las historias de Tolkien y esa coherencia entre todas ellas no es un producto necesariamente planeado, sino que fue el resultado del trabajo a lo largo de básicamente 60 años
y hay algunos elementos, como es el caso del Hobbit, ¿no? Algunos relatos que, si bien no fueron pensados para formar parte de ese gran acervo de historias, eventualmente acabaron contenidos en ellas, encapsulados por estas historias. La gran piedra angular, si ustedes quieren, del trabajo de Tolkien como escritor de mitos, lo tenemos en 1914, justamente en este librito que se llama Tolkien, El Mago de las Palabras, que es una biografía escrita por Eduardo Segura. Nos dice lo siguiente, el biógrafo: sus viajes a Cornualles en las vacaciones del verano de 1914 dejaron en su alma una huella duradera. Al contemplar la grandiosidad del mar, los arrecifes y las montañas, era un escenario perfecto para inspirarse y comenzar a crear sus propias historias. Al final de esas vacaciones escribió un poema que comenzaba con el primer verso del Christ de Cinewulf, un poema en anglosajón que había aprendido de memoria un tiempo atrás. Yala y Arendel, Engla Veortas Offermidangert Monum Sendet. Salve y Arendel, el más brillante de los ángeles enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Tolkien tituló el poema The Voyage of Earendel, The Evening Star, el viaje de Earendel, estrella de la tarde, y decía así: Earendel sprang up from the ocean's cup, in the gloom of the midworld's rim, from the door of night as a ray of light leapt over the twilight's brim, and launching his bark like a silver spark from the golden fading sand, down the sunlit bread of day's fiery death, he sped from Westerland, que literalmente tradujo Segura de la siguiente forma al castellano: Earendel se lanzó desde la copa del océano a la oscuridad del anillo de la Tierra Media. Después de la puerta de la noche, como un rayo de luz, saltó sobre el borde del ocaso y, empujando su embarcación como una chispa de plata desde la arena de oro evanescente hacia el hálito de luz del sol de la feroz muerte del día, partió de la tierra de Occidente. Y ahí con esto, ¿no? Usando, por cierto, una métrica medieval inglesa con rima interna en cada verso, como habrán notado, esperando que mi pronunciación del inglés no lo haya destruido, habrán notado esa rima a mitad del verso. Esta es la primera piedra del gran edificio mitológico de Tolkien. Sabemos que después de esto, pues por supuesto vino la Primera Guerra Mundial, él participa. Durante su tiempo en la guerra escribió La caída de Gondolin, y ese mundo que empezó con Earendel, que después pasó a llamarse Earendil, ¿no? Fue evolucionando y tenía una vida independiente en un cajón, allá en casa de Tolkien. Y en 1937 publica El Hobbit, del que ya Sam nos acaba de contar, pues con sumo detalle y precisión, todo lo que necesitamos saber. Pero El Hobbit originalmente está pensado como una historia que no pertenece a ese universo donde estaba Earendel, ese universo de mitos cuyo primer habitante es esa estrella de la tarde. Sin embargo, el éxito del Hobbit fue tal que sus publicistas, sus editores, exhortan a Tolkien a que siga escribiendo sobre hobbits. Lo invitan a continuar con este trabajo. Y claro, esto detona gran perplejidad en el autor, porque pues era un viaje de ida y de vuelta, la historia ya se había terminado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo continúo escribiendo sobre hobbits? Lo que tengo es esto otro. Y comienzan los trabajos. Y hay avances importantes entre 1937 justamente y la primavera de 1938. Y la gran claridad vino cuando Tolkien por fin concluye que el eslabón que unirá al Hobbit con el resto de cadenas, de la otra gran cadena de relatos, es justamente el anillo. El anillo que Bilbo le quita a esta figura cuasi grendeliana, ¿no? Gollum. Ese anillo
que pasa a manos de Bilbo, pues era originalmente solo un anillo mágico que hacía a Bilbo invisible y no había en él eh, mayor historia. Pero Tolkien comienza a construir a partir del momento en el que decide que ese anillo iba a ser el eslabón que une al Hobbit con el Señor de los Anillos y que finalmente acaba por introducir al Hobbit al gran esquema de mitos del Silmarillion. A partir de ese momento empieza a construirse un nuevo mito para ese anillo que justamente va a tener su origen en la segunda edad, que es de lo que vamos a hablar en unos minutos. Le decía sobre esto justamente al poeta W.H. Auden Tolkien en una carta que encontramos pues en el epistolario conocido por Humphrey Carpenter. Es la carta 163 dirigida a Auden de 1955. No tenía noción consciente de lo que significaba el nigromante, excepto como mal siempre recurrente en el Hobbit, ni tampoco qué conexión debería tener con el anillo. Pero si se quería proceder a partir del final del Hobbit, creo que el anillo era la elección inevitable como vínculo. Nótese, esto lo está explicando Tolkien en 1955. Estamos hablando de cuando ya está publicado El Señor de los Anillos. Entonces es una explicación sobre el proceso creativo del autor, pero escrita ya finalizado el proceso creativo. Entonces, bueno, hay que tomarlo con ciertas precauciones. Luego, si se quería una historia larga, el anillo adquiriría enseguida una letra mayúscula e inmediatamente aparecería el Señor Oscuro. Y así lo hizo, sin que nadie lo invitara, en la chimenea de Bolsón Cerrado, tan pronto como llegué a ese punto. Estamos hablando aquí de la sombra del pasado, ¿no? De manera que la búsqueda esencial empezó enseguida. En el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Trancos sentado en un rincón de la posada y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria no habían sido nada más que un nombre, y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de Lothlórien antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos estaban muy lejos, en los confines de un antiguo reino de los hombres, pero que el bosque de Fangorn fue una aventura imprevista. Nunca había oído hablar de la casa de Eorl ni de los senescales de Gondor. Lo más inquietante de todo, nunca se me había revelado la existencia de Saruman, y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. Sabía nada de las Palantiri, aunque en el mismo instante en que la piedra de Orthanc fue arrojada desde la ventana, la reconocí y supe la significación del verso folclórico que me había estado rondando la cabeza: 7 estrellas y 7 piedras y un solo árbol blanco. Estos versos y nombres afloraron, pero no siempre se explican. Todavía tengo todo por descubrir acerca de los gatos de la reina Beruthiel, pero supe más o menos todo acerca de Gollum y su papel, y acerca de Sam, y sabía también que el camino estaba custodiado por una araña. Bueno, ahí está. ¿Cuál era esta situación, ¿no? De este proceso de Tolkien de escritura del Señor de los Anillos, que comienza en 1937 y viene, por decir, terminando en una primera versión final del texto, que por supuesto se sujetó a una serie de correcciones, y cuando pasó a imprenta tuvo todavía más revisiones y correcciones, pero podríamos decir que termina más o menos en 1949. ¿No? Del 37 al 49 es que Tolkien tiene el grueso del proceso creativo, y se escribe El Señor de los Anillos. Por cierto, nótese, ¿no? Como nota al pie, que comienza la concepción de esta historia
pues antes de que siquiera hubiera comenzado la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo el tema aquello de las alegorías de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene ahí también, encuentra en esto un argumento socavante, no es una alegoría en general. Esto Tolkien se cansó de repetirlo en diversas ocasiones, en este par de cartas que he citado hasta este momento, probablemente lo vuelve a decir, pero seguramente, aún si lo fuera, no lo sería de la Segunda Guerra Mundial, por otro gran acervo de razones, entre ellos que, para empezar, la historia se empezó a concebir y muchos de sus elementos fundamentales estaban concebidos antes siquiera de que iniciara la guerra. Ya no se diga, un argumento mucho más importante y poderoso, que es el que suministra el propio Tolkien en el prefacio a la segunda edición del Señor de los Anillos, que es que, bueno, si hubiera sido si fuera una alegoría de la guerra, si el anillo representara, por ejemplo, la bomba nuclear, pues hubiera sido utilizado contra el enemigo y no destruido como en realidad fue. Entonces hay una discrepancia fundamental en cómo se han desenlazado ambas historias, ¿no? La de la vida real y la del mundo secundario, que invitan a convencernos de que no hay tal alegoría. Bueno, entonces les decía que dentro de ese mar de mitos que Tolkien estuvo desarrollando a lo largo de décadas, comenzaba ahora descubrió Tolkien en lo que quizás originalmente no lo fue para él, esta empresa de escribir una historia en la que siguiera hablando sobre hobbits. Para él representaba dejar aquellos mitos que todavía no se llamarían el Silmarillion, aún en el cajón, no poder trabajar en eso y seguir trabajando en estas otras historias. Pero descifró, se inspiró y logró que esta segunda historia, El Señor de los Anillos, en realidad quedara plenamente inserta dentro de aquellos mitos, trayéndolos, ¿no?, al conocimiento público como el gran desenlace de las historias, de los relatos de los días antiguos, y por supuesto llevándose al Hobbit, ¿no?, con esta al ladito, ¿no?, al hacer esta inserción de lo que originalmente podría no haber sido parte de los mismos mitos. Pero así fue. Les decía yo que El Señor de los Anillos es el desenlace, sí, de todos los mitos del Silmarillion, el gran desenlace de las historias de los dioses antiguos, pero en particular lo es del último gran capítulo de estas historias, que es las historias de las segundas caídas. Entonces, lo que quiero destacar, lo que les traigo, quiero ofrecer, es la perspectiva de ver El Señor de los Anillos como el final de tres historias, de tres segundas caídas que se dieron en la segunda edad de los hijos de Ilúvatar. Esto comienza más o menos por ahí del año, vamos a poner que el año 1000 de esa segunda edad, cuando Sauron, que había huido después de la guerra de la cólera, se había internado en el este de la Tierra Media y se había escondido, no quiso someterse al juicio de los Valar. Entonces, en algún punto, observando cómo se desarrollaban las cosas en el mundo, descubrió que los Edain, que fueron pues antiguamente sus enemigos de Morgoth en la primera edad, los hombres, las casas de los hombres que se habían unido en la lucha junto con los elfos en contra de Morgoth, pues ahora conformaban una nueva cultura, la de los Dúnedain, que literalmente significa los hombres del oeste, y habitaban en una gran isla con la forma de una estrella de 5 picos en medio del gran mar, y eran, pues sí, el pedazo de tierra más occidental, con excepción del continente de Amán y la isla de Tol Eressëa. Esta cultura, la de Númenor, había crecido en poder y para Sauron comenzaba a representar una amenaza, porque Sauron, después de la Guerra de la Cólera, al presentarse con Eonwe, algunos piensan que se arrepintió de verdad abjuró de todo mal, se arrepintió de todo lo que había hecho y de haberse unido a las filas de Morgoth, pero no sabemos si abjuró realmente de todo mal, si lo hacía de corazón, si realmente estaba arrepentido, pero
asumiendo que sí, la adhesión al régimen de Morgoth, la adhesión a la rebelión de Morgoth contra Ilúvatar, sería la primera caída de Sauron, ¿no? Del mismo modo, cuando Morgoth, mucho tiempo después de esa primera caída de Sauron, mucho tiempo después, Morgoth, Melkor, todavía no lo llamaban Morgoth, asesina, sabemos, al padre de Fëanor, a Finwë, rey de los elfos Noldor, hurta los Silmarils y huye a la Tierra Media. Mata, ¿no? Destruye los árboles de Valinor asistido por un Goliath y huye a la Tierra Media. Y Fëanor en ese momento se vuelve el gran caudillo de la primer caída de los elfos Noldor, que tiene quizás su punto más claro, más triste, en la primer matanza de hermanos contra hermanos en Alqualonde, cuando luchan con los Teleri para robarse sus barcos y poderse ir a la Tierra Media a cobrar venganza de Morgoth y crear grandes y esplendorosos reinos propios. Esta es la primera caída de los elfos, en concreto de los elfos Noldor. Ya cuando los elfos se establecen en el original noroeste de la Tierra Media, la región que conocemos como Beleriand, que ya para los tiempos de la Tercera Edad, cuando se da la Guerra del Anillo y el Retorno del Rey, pues es una tierra que ya no existe, está devorada por el mar y lo único que queda de ella pues es una parte de la cordillera de las Montañas Azules y algunos pedazos de tierra aledaña. Allí donde están los puertos grises, pues eso es lo que queda de lo que alguna vez fue Beleriand. Pues allá en Beleriand, en aquella sección continental, los elfos efectivamente fueron fundando bellos reinos, grandes castillos, grandes moradas, y se encontraron con sus hermanos, los segundos hijos de Ilúvatar, los Edain, a quienes ellos llamaron Edain, que venían huyendo del este porque se había suscitado en algún punto en el pasado una gran, un gran cisma, pues muchos de los hombres decidieron servir a Morgoth. Sin embargo, cómo ocurrieron estos hechos, qué pasó y de qué modo cayeron los hombres en ese pasado remoto, es una historia que no conocemos ni completa ni con plena certeza, pero esa sería la historia de la primera caída de los hombres. Los Edain fueron quienes se salvaron de esa caída, huyen hacia el oeste y se encuentran con los Noldor y los ayudan a estos que ya habían caído, ¿no? A los caídos Noldor, los ayudan a resistir a Morgoth. Y bueno, sabemos cómo concluye esto con la Guerra de la Cólera, la ruina de Beleriand. Reitero, Sauron huye hacia el este, se interna en la Tierra Media, se esconde, no se somete al juicio de los Valar, y a los Edain, los Valar los congracian con la isla de Elena, con Númenor, florece como cultura, se vuelve, sin arriesgarme mucho, se puede decir, la nación más poderosa, importante de la Segunda Edad. Y para el año 1000, justamente de esa edad, pues Sauron toma nota de esta situación. Sauron que ya empezaba el camino hacia su segunda caída. Pero esta todavía no es... El hecho de que él quiera conquistar el mundo, que vean los Númenóreanos enemigos, que no le gusten los elfos, eso solo es el coletazo de lo que todavía fue su primer caída, que fue integrarse al régimen de Morgoth. Las ataduras, las cadenas con las que Morgoth ató a Sauron fueron tan tremendas que él no tuvo la humildad de aceptar el juicio de los Valar, asumir una sentencia de servidumbre, volver a las tierras imperecederas a trabajar y ser un habitante más, ¿no? Un humilde habitante del reino imperecedero. No, él era el lugarteniente de Melkor. Él había adquirido gran poder bajo Morgoth
Y no era sencillo abandonar ese poder, abandonar ese prestigio y aceptar ser un humilde servidor. Se escondió en la Tierra Media y comenzó a urdir planes para hacer la propia. Los Noldor, después de la Guerra de la Cólera, pues una buena parte de ellos aceptó su error, aceptó que no debió ir a la Tierra Media y volvió a las tierras imperecederas, pero aún había muchos elfos que se quedaron y formaron el gran reino de Lindon, que fue el último gran reino en el exilio de los elfos Noldor en la Tierra Media, cuyo último rey de los elfos Noldor en el exilio en la Tierra Media fue Gil-galad, y eventualmente también, por cierto, fundaron en la región de Aceveda, conocida por los hombres como Aceveda ya para la tercera edad, pero que ellos llamaron Eregion, muy cerca de Casa Dum, pues eso, el país élfico de Eregion. Aquí es donde comienzan la historia de las segundas caídas. Alrededor del año 1200, según nos revela la cuenta de los años, alrededor del año 1200 de la Segunda Edad, Sauron comienza a acercarse a los elfos de Eregion y les ofrece dones para hacer de la Tierra Media un lugar tan hermoso como las tierras imperecederas. Apela al amor que los elfos profesan por la Tierra Media para tentarlos con la posibilidad de hacer de ella un hogar bello y perfecto. Y esa es la semilla de la segunda caída de los elfos Noldor, particularmente los liderados por Celebrimbor en Eregion. Les enseñó a forjar anillos. Se fusionaron a partir del año 1200 y hasta el año, vamos a poner 1590 de la Segunda Edad, comenzó un trabajo conjunto entre dos escuelas. La escuela feanoriana y la escuela sauroniana, que, bueno, se hacía llamar Anatar, ¿no? Anatoriana, si quieren. Anatar, Sauron, suministró ciencias, técnicas, que junto con el conocimiento para la forja que tenía Celebrimbor como nieto de Feanor y sus herreros, dieron como resultado, primero, una serie de proyectos, unos anillos menores, cuyo número desconocemos, cuyo destino desconocemos, a lo largo de 300 años, del 1200 hasta el 1500, Sauron, haciéndose pasar por Anatar, vivió en Eregion con los elfos y practicaron la forja de anillos de poder. Fíjense cómo tiene uno que odiar a un enemigo para pasar 300 años entre ellos. ¿Sí? Sauron era terrible para maquinar sus traiciones, y esta es una junto con la caída de Númenor, son sus dos grandes victorias, sus dos grandes traiciones. En el año 1500 de la Segunda Edad, la habilidad de los herreros de Eregion había alcanzado su cúspide, ¿no? Su punto culminante, y comienza entonces un proceso que duró 90 años para la forja de los anillos de poder. Se forjaron 16, hasta donde supo Anatar. Estos anillos, parece que todos ellos, por cierto, estos 16, acuérdense que faltan los 3 de los elfos, pero estos 16, todos ellos conferían invisibilidad, según parece, al menos algo así indica con bastante claridad Tolkien en la carta 131 a Milton Wallman. Los 3 de los elfos se distinguen porque no tenían ese efecto. Pero, ¿por qué forjan anillos los elfos? Que quizás ellos mismos ni siquiera le llamarían directamente anillos de poder, eso probablemente es más un concepto sauroniano, ¿no? Estos anillos tenían por intención detener el deterioro de las cosas. La intención de los elfos era primordialmente artística, estética. Ellos querían hacer de la Tierra Media un lugar bello, hermoso, como las tierras imperecederas.
Las tierras imperecederas son un lugar donde hay una belleza sempiterna por el poder de los Valar que obra sobre el lugar. Pero la Tierra Media, que está alejada de ese poder de los Valar, es un lugar donde las cosas están en continua transformación, en continuo cambio y, si se quiere, decaimiento, porque esa es su naturaleza. Las cosas no permanecen, sino que se desmoronan. Y es muy importante que nosotros entendamos la perspectiva élfica para poder comprender por qué fue tan fácil para Sauron tentarlos. Nosotros como seres humanos crecemos en un mundo en el que muchas cosas siempre han estado ahí y cuando nos morimos pues ahí siguen y pensamos ahí seguirán. Y el orden de cosas que permanecen van desde las lenguas hasta las naciones y no sé, las montañas o las islas, las tierras. Nosotros crecemos donde nacimos y el lugar es siempre el mismo a lo largo de nuestra vida, bueno, con las transformaciones que vamos viendo propias, no sé, de la urbanización y cosas del estilo, pero en general, no sé, las montañas, los cerros, los montes, pues son el mismo desde que lo conociste cuando eras niño, los lagos y las lagunas son el mismo, estas cosas como que permanecen, pero es que la vida humana es un soplo de viento, ¿sí? La vida humana es muy breve comparada con el tiempo de la Tierra. Y cosas como, por ejemplo, no sé, la lengua castellana, que hoy puede tener siglos y que se ha transformado a lo largo de siglos, para nosotros es algo que siempre ha estado y siempre estará. Pero es que aún 1000 años no son nada para el tiempo de los elfos. Y miren que las lenguas sí que a lo largo de 1000 años sufren o se surten sobre ellas tan grandes transformaciones que cambian y surgen nuevas lenguas. Entonces los elfos están atrapados en un mundo donde todas las cosas, los reinos, los castillos, las lenguas, las montañas, los árboles, los lagos, las islas, todo está constantemente desapareciendo. No pueden, no pueden dejar las cosas como bajo arresto, que no cambien, ¿no? Lo único que permanecen son ellos. Entonces, el pecadillo del elfo en el fondo de su corazón está en querer detener ese deterioro de las cosas. Y estos anillos, estos dones que ofrecía Anatar, que era Sauron, pues les permitían a ellos la posibilidad de detenerlo. Y para eso son los anillos. Los anillos son vehículos para el ejercicio de la voluntad del portador. Tú te pones el anillo y el anillo es un concepto un poco abstracto, puede ser que a lo mejor necesitamos un poco de tiempo para reflexionarlo, no todos lo agarren a la primera, pero no debemos pensar en los anillos como algo que otorgan un poder en concreto, como pensando en los juegos de rol, ¿no? Que encuentras anillos que tienen poderes en concreto, sino que en realidad simplemente son un dispositivo que te permite ejercer tu voluntad de manera más perfecta, imponiéndola sobre el mundo y las cosas mejor, con mayor eficiencia. Entonces, si tú lo que quieres es que un lugar permanezca siempre igual, el anillo de poder te va a dotar de la capacidad para que con tu voluntad detengas el deterioro de las cosas. A lo mejor sirve para otras cosas, pero los elfos cuando los forjaron solo estaban pensando en eso. Y esta era su intención, este era su deseo, hacer de la Tierra Media un lugar tan hermoso como en los hogares de allá del antiguo Occidente. Y esa fue caer en esa tentación y forjar esos anillos, participar en la forja de esos anillos, fue su segunda caída. Fue tan dura la caída que de hecho sobrevino la desaparición por completo de Eregion, ¿no? Eregion fue destruida, ¿no? Fue desaparecida, arrancada de la faz de la tierra por Sauron y sus fuerzas. En el 1590 Sauron se va de Eregion y en algún punto entre eso y el 1600 Celebrimbor forja él solo, ya sin ayuda de Anatar, otros 3 anillos que eran más hermosos y más poderosos que los otros 16 y les puso nombre. Y yo siempre he pensado que además nos cuenta una historia a través de esos anillos. Esos anillos eran Narya, Bilja y Nenya. Narya tenía un diamante, Bilja tenía un zafiro, no, perdón, Narya tenía un rubí, Bilja tenía un zafiro
y Nenya tenía un diamante. A Nenya se le conoce como el anillo del agua, a Bilja como el anillo del aire y a Naria como el anillo del fuego. Y la historia que yo siempre he pensado que nos cuenta es la historia de cómo acabaron las obras maestras de su abuelo Feanor. Feanor forjó 3 Silmarils y para cuando concluye la Guerra de la Cólera, pues estos se encontraban ya fuera del alcance de los habitantes de la Tierra Media. Uno de esos Silmarils estaba en las profundidades ardientes de la Tierra, pues a una grieta abierta, ardiente, lava, se lanzó Maedhros. En ella se suicidó Maedhros con un Silmaril, al constatar que ya no era digno del Silmaril, que el Silmaril lo quemaba. Los Silmarils habían sido consagrados por los Valar para que ninguna mano mortal o malvada pudiera tocarlos sin lastimarse. Entonces, cuando Maedhros y Maglor se dan cuenta que ya no podían portar los Silmarils sin sufrir estas heridas, pues ahí constatan finalmente la futileza de sus acciones y cómo quedaron envueltos de manera consciente o inconsciente, seguramente inconsciente, por las mentiras del oscuro enemigo. Al final, Melkor, pues, arruinó todo para Feanor y Feanor en su ímpetu arruinó las cosas para sus hijos y su pueblo. Y bueno, los hijos que se sujetaron al terrible juramento de Feanor hicieron cosas espantosas, llevaron a cabo 3 matanzas de elfos contra elfos, la de Alqualonde, después la de Doriath y finalmente la de las desembocaduras del Sirion. Y cuando tienen los Silmarils, ya queda claro para ellos que lo hicieron todo mal. Entonces, Maedhros, envuelto en dolor, se quita la vida y se lanza a la tierra con el Silmaril, que se pierde allá en las profundidades ardientes de la tierra, en las entrañas incandescentes de la tierra. Y Maglor lanza su Silmaril a las profundidades del mar, desde la orilla, y este se pierde en el insondable mar. Y pues de Maglor no sabemos qué pasaría, ¿no? Como que se queda vagando en las costas de la Tierra Media cantando tristes canciones, donde quizás siga hasta la fecha. Y el otro Silmaril, que no tiene un desenlace tan desgraciado, es el que tiene Earendil en la frente y mediante el cual se transforma en esa estrella de la tarde que nos contó, sobre la que escribió Tolkien en 1914, la estrella más brillante. Es ese Silmaril que lleva Earendil como estrella de esperanza, iluminando los cielos del mundo. Bueno, esta historia nos las cuenta Celebrimbor a través de sus anillos. El anillo del agua nos habla del Silmaril que Maglor lanzó al mar. El anillo del fuego nos recuerda al anillo, al Silmaril con el que Maedhros se suicidó en las entrañas de la tierra. Y el anillo del aire, Bilja, que por eso también se piensa es el más poderoso, ¿sí? El anillo del zafiro que tenía Elrond, pues nos recuerda al Silmaril que está en el cielo, que por cierto es el Silmaril que porta el padre de quien finalmente sería el portador del anillo del aire. No hay una cierta justicia de la que era bastante consciente seguramente Bill Galad al darle ese anillo en particular a Elrond. Nenya queda bajo resguardo de Galadriel y Naria, el del fuego, queda bajo resguardo del guardián de los puertos grises, Círdan, el barquero, el carpintero de barcos, quien en el año 1000 de la tercera edad, al recibir a Gandalf, pues sabemos, se lo entrega, ¿no? Bueno, esa es la segunda caída de los elfos Noldor. Forjaron anillos para detener el cambio del mundo, cosa que es, vamos a decirlo así rápido, contrario a la disposición que Dios tiene sobre cómo debe funcionar el mundo. Y no aceptan el refugio que los Valar
han construido para ellos en las tierras imprecederas y persisten obstinadamente en este intento de forjar reinos bellos y propios en la Tierra Media, ahora aderezándolo con la posibilidad de detener el deterioro de las cosas en ella, para que sean siempre hermosos. Y de hecho, el poder de esos anillos se sigue sintiendo, se sigue operando para finales de la tercera edad, para el desenlace de esta historia que estoy contando, que es el Señor de los Anillos, porque justamente en Rivendell, Elrond, portador del anillo del aire de Vilja, pues mantiene un Rivendell bello, hermoso y como casa de curación y de el saber. Y Galadriel en Lothlórien pues tiene un país en el que pareciera que el tiempo no transcurre, ¿no? Largos son los días en Lórien. Bueno, es el poder de los anillos. Claro, los elfos de Eregion no contaban con que Anatar era Sauron. Él regresa en secreto a Mordor y en secreto forja en las profundidades del Monte del Destino el anillo único, un anillo regente para gobernarlos a todos. ¿Quiénes son todos? Los elfos. A todos los elfos. Y por añadidura ya iba a conquistar a todos los demás, porque esta era una cuestión lógica. Si yo gobierno a los elfos, que son los que tienen más poder, pues después gobierno al resto de las razas y el mundo será mío. Se descubren dos cosas cuando Sauron termina de forjar el anillo único. Bueno, pasan las siguientes cosas. Sauron termina de forjar el anillo único, se lo pone y queda al descubierto su traición. Por un lado, los elfos que traían puestos los anillos, se sobreentiende, descubren que era Sauron y su plan, y con gran disgusto se tienen que quitar los anillos, porque si no quedarían sometidos al anillo regente. El anillo regente hace lo mismo que hacen todos los anillos, puede, por ejemplo, controlar el deterioro de las cosas, cosa que a Sauron no le interesaría, ¿sí? Pero mejor, porque es el más poderoso dispositivo para el ejercicio de la voluntad, para imponerla sobre el mundo y sobre las cosas. Si todos los anillos potencializan esa capacidad de imponer tu voluntad sobre el mundo, ninguno lo hace tanto como el anillo único, el anillo de Sauron, ¿sí? Para poder someter, además, las mentes y las acciones de los portadores de los demás anillos de poder a la voluntad del portador del anillo regente, se necesitaba que ese anillo regente tuviera un gran poder, un gran y enorme poder. Entonces Sauron tuvo que invertir mucho de su poder personal, gran parte de su poder personal, en ese anillo único para poder gobernar a los elfos, ¿sí? Adquiriendo con ello o asumiendo con ello ciertos riesgos que seguramente en el momento de la forja pues no le parecían riesgos tan activos como para preocuparse. Ata su destino, su permanencia como entidad manifestada físicamente en Arda a la de este anillo. Si el anillo es destruido, Sauron quedará reducido a una sombra de malicia, impotente, como un habitante invisible, sordo, ciego y mudo en este mundo, en una cárcel de existencia y nada más. Que eso es lo que le pasó, en caso de que alguien tenga a estas alturas una duda. Ese es el final de Sauron, también de Saruman. Bueno, esa es la segunda caída de Sauron, en verdad. Fíjense, no es querer conquistar a los elfos. Y ahora voy a explicar por qué. La primera caída, la segunda caída de los elfos es forjar estos anillos para detener el deterioro de las cosas y persistir en cierto grado en su rebelión contra los Valar. No aceptar su lugar en el mundo como, bueno, mira, criaturas envueltas en el gran conflicto cósmico del bien contra el mal, sino querer ser una fuerza en sí mismos. En el caso de Sauron, no es querer gobernar a los elfos, que no es que esto esté bien, ¿verdad? Querer gobernarlos a todos, no es el ánimo de dominar a todo el mundo, de volver el reino, todos los reinos uno solo, bajo su noción de orden, lo que ustedes quieran. No, ese no es el pecado de Sauron. La segunda caída de Sauron es la vergüenza de malversar la pureza y nobleza de su ser, ¿sí?
un vástago del pensamiento de Dios. Sauron es un ser que antecede al tiempo. Sauron es uno de los Ainur. Sauron nació del pensamiento de Dios. Estuvo con él antes de que existiera alguna otra cosa. Y con el resto de sus hermanos ejecutó una grande música que Ilúvatar transformó en el mundo que es. Y Sauron decidió ser uno de los habitantes de ese mundo que es, para llevar a cabo esa música. Y su primer caída fue permitir, aceptar la tentación de la rebelión de Melkor y aceptar todo el poder que esa rebelión le ofrecía y aceptar todo el estatus e incurrir en todas las terribles males y perversiones que Melkor trajo al mundo. Pero su segunda gran caída consiste en la vergüenza de denostar la pureza y nobleza esencial de su ser vástago del pensamiento de Dios en un mugroso trasto de la tierra, un anillo. Sauron se atrevió a invertir ese ser en una argolla de la tierra. Y pues bueno, la indignidad de esto radica en entender que él es un espíritu de una pureza superior a la de nosotros. Nosotros somos seres de la tierra, nosotros somos cuerpo y alma y aquí estamos. Pero él era algo más. Y en lugar de ser fiel a ese alto estatuto que le corresponde a su ser, para llevar a cabo sus insanas y deshonestos apetitos, para satisfacer sus deshonestos apetitos de dominación, fue capaz de permitirse la indignidad de malversar, y por eso la palabra es malversar, esa pureza y nobleza esencial de su ser en un trasto de la tierra, en un anillo. Una vergonzosa segunda caída, la de Sauron. La otra gran caída, la otra segunda caída que se da en la segunda edad se da ya para el ocaso de ese largo periodo que duró finalmente 3.441 años mortales, es decir, 3.441 vueltas de la Tierra al Sol, o al revés, ¿no? Vamos a dejarlo de la Tierra al Sol, 3.441 años de los nuestros, pues. ¿Cuál es el punto culminante? El año 3319 de la segunda edad es cuando se consuma la segunda caída, pero ahora de los hombres. Esos Edain, que ahora generaciones después eran los Dúnedain, los Númenóreanos, los habitantes de la tierra del oeste, de la isla de Númenor, a lo largo de los miles de años de esplendor de esta gran civilización, pues comenzaron a albergar dudas pues muy propias de su condición de seres mortales acerca de por qué ellos eran mortales y no inmortales como los elfos, por qué ellos debían aceptar un paso finito por esta tierra y abandonar los placeres, estar condenados a abandonar los placeres y la belleza de este mundo, abandonar las riquezas acumuladas, las tierras conquistadas, los mares sondeados. ¿Por qué ellos estaban condenados a abandonar el mundo? ¿Por qué era tan injusto Ilúvatar con ellos? Donándoles este amargo y terrible don de la mortalidad, mientras que para los elfos había el don de la inmortalidad. ¿Por qué es Dios así? Esas preguntas que los elfos enviados por los Valar, los emisarios élficos enviados por los Valar, intentaron solventar, pues no tardaron mucho en convertirse en otro tipo de historias que Sauron muy fácilmente ayudó a que se lograra, pues diciéndoles que Ilúvatar no existe, que el verdadero dios era Melkor y que el don de la inmortalidad lo tenían secuestrado los Valar y que lo que debían hacer era conquistar las tierras imperecederas y derrocar a los Valar para hacerse así de la inmortalidad.
Una cosa que conociendo uno la historia le parecería absurda, pero pues los númenóreanos seguro que sabían más de su historia que nosotros y no les pareció tan absurdo y eso hicieron, ¿no? Y en el año 3319, para vergüenza de aquellos, de los descendientes de aquellos que habían escapado de la primera caída de los hombres, pues ellos se volvieron los autores de la segunda caída. Fueron los númenóreanos. Y en el 3319 se alzaron en armas contra los poderes de Arda. Y los poderes de Arda, anonadados por la situación, recurrieron a Ilúvatar, una situación sin precedente. Pues, ¿qué hacemos? Ilúvatar tomó las riendas del gobierno del mundo por un instante y trajo la ruina y el fin de Númenor, que fue devorada por el mar y desapareció. Bueno, el remanente, aquellos que se salvaron de esta segunda caída, los llamados fieles, liderados por Elendil, pues fundaron reinos que tenían un resplandor de la grandeza y belleza de Númenor, pero ya no el resplandor pleno de Númenor. Y fueron, como ya nos contó Gerardo Midville al principio de la sesión de hoy, pues los reinos de Arnor en el norte de la Tierra Media y de Gondor más al sur. Bueno, ambos están en el noroeste en realidad, pero bueno, ahí, ¿no? Uno al sur, al oeste de Mordor y otro bien al norte, noroeste, muy cerca de, o bueno, de hecho en frontera con Lindon, el reino de los elfos. El Señor de los Anillos, esta historia de las segundas caídas tiene su desenlace en El Señor de los Anillos, porque lo que ocurre al final de la segunda edad es que, digamos, queda más o menos en pausa, ¿no? Empiezan a desarrollarse otros hechos muy importantes, ¿no? Pero queda en pausa el gran drama con Sauron porque es derrotado en un momento dramatiquísimo del que también nos habló Midville al final de la guerra de la Última Alianza. Sauron entabla combate cuerpo a cuerpo con Elendil y Gil-galad, el rey de los elfos Noldor, de los segundos caídos, ¿no? Noldor y de los segundos caídos humanos, contra el segundo caído Sauron. Y pues hay un empate técnico con muerte triple, ¿no? Caen los tres. Eso de muerte en Sauron pues es siempre entre comillas. Elendil sí la petó, ese es su destino. Y Gil-galad, bueno, ya saben, ¿no? Murió por un rato, porque seguramente se fue a Mandos y por allá andará en las tierras imperecederas ahora repersonificado, ¿no? Desayunando frutitas. Bueno, el caso es que con ese final de la Guerra de la Última Alianza y esa derrota provisional de Sauron en el 3441 de la Segunda Edad, pues se pone en pausa esta historia de las segundas caídas, so to speak, porque el anillo no es destruido. Isildur lo toma, Isildur lo ve ya en el cuerpo inerte de Sauron, tentado por el anillo. Bueno, se le sugiere, ¿no? Círdan y Elrond le sugieren que lo destruya, pero él no hace caso y además, pues, él cree tener razones para reclamarlo, ¿no? Pues esta joya del enemigo me la voy a quedar como indemnización, porque este señor pues destruyó mi patria, Númenor, mató a mi hermano, acaba de matar a mi papá, digo, mínimo me tengo que quedar con algo, ¿no? Entonces Isildur, pues como este acto simbólico de apropiarse de algo del enemigo, porque así como que con sus tierras no se veía muy atractivo, se queda con el anillo único. Por cierto, me salté decir cuando iba a hablar con la finalización de la forja del anillo único, los elfos descubren la traición de Sauron. Sauron descubre lo que él llamaría traición de Celebrimbor, o sea que además forjaron otros 3 anillos sin preguntarle, ¿no? Sin avisarle. Y además se concluye en ese año 1600 la construcción de la gran torre de Barad-dûr, que comenzó en el año 1000 cuando Sauron hizo de Mordor su fortaleza. O sea, 600 años se estuvieron construyendo la torre, pero fue hasta que el poder del único estuvo activo
que se culminó aquella obra arquitectónica terrible e impresionante que es esa torre de Barad-dûr. Bueno, así Isildur se queda con el anillo único en el 3441. En el año 2, en los Campos Gladios, encuentra su final, el anillo queda en el río y ocurren, bueno, un montón de cosas que Tolkien nos describe, en particular el segundo milenio de la tercera edad, eh, es cuando comienza con el periodo de apogeo del reino de Gondor, ahí entre el 1050, 1150 de la tercera edad, que es cuando se crea la aguja de Orthanc, la torre en la que eventualmente habitaría Saruman. Se crea también la fortaleza de Cuernavilla, que después quedaría en manos de los Eorlingas. En ese periodo llegan los magos, se empieza a agitar un poder en Dol Guldur, que era Sauron, ¿no? También durante ese segundo milenio se dan las guerras de Angmar, que justamente no es casualidad que ocurran en ocasión de este resurgimiento de un poder ahí en Dol Guldur. Vuelve Sauron y manda a su principal comandante, a su capitán, a hacerle la guerra al reino del norte. Y bueno, a lo largo de varios siglos durante ese segundo milenio se da la desaparición, la guerra de Angmar, que implica la desaparición tanto del reino de Arnor como de los reinos sucesores, y por supuesto también la desaparición, la derrota final del reino de Angmar. Lo que ocurre con El Señor de los Anillos entonces es el desenlace de esa historia que comienza con aquellas segundas caídas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablo de esta perspectiva de las segundas caídas? Porque dos elementos, un elemento muy importante para Tolkien era el de el ennoblecimiento, las historias sobre el ennoblecimiento, este contraste entre lo simple, lo vulgar, lo común y lo noble, ¿no? Era algo que a él le atraía mucho. Y El Señor de los Anillos es una historia en la que observamos a los héroes que conforman y no solo, pero por ejemplo, a los héroes que conforman a la comunidad del anillo, ennoblecerse, crecer como individuos y volverse algo más, ¿no? Volverse mejores personas. Y esto es especialmente claro en el caso de los hobbits y bueno, de Aragorn, ¿no? Pero esos procesos de ennoblecimiento para Tolkien, que eran sumamente atractivos, no pueden propiamente valorarse o saborearse sin el contraste de lo innoble, ¿sí? El contraste que supone ese ennoblecimiento con lo innoble. Entonces, la historia de las segundas caídas en la segunda edad de los hijos de Ilúvatar es fundamental para entender este desenlace con el ennoblecimiento, ¿sí?, de diversos personajes en la tercera edad. Los humanos se reivindican, por supuesto, y resurgen y reflorecen con gran gloria y esplendor bajo el liderazgo de Lésar Telcontar. Aragorn se vuelve este gran rey, gran, poderosísimo y noble rey que reconstruye y reunifica los viejos reinos, y aunque nunca sería Númenor, sí que logra una enorme y poderosa nación eh, con días de paz y gloria, ¿no? Además de que establece nuevos lazos de hermandad con los reinos de la misma región, y bueno, se libera al mundo de la sombra de Sauron. Entonces hay este desenlace para los Dúnedain, que vuelven a tener una era de apogeo, se reivindican con la destrucción del mal, con la expulsión de Sauron, y concluye la historia de su caída. Luego tenemos el caso de los elfos, que su ennoblecimiento consiste sobre todo en aceptar que el mundo era ahora triste y gris para los primeros nacidos, que el poder de los anillos había desaparecido y que no había para ellos más que abandonar la Tierra Media y entregar el dominio del oeste al heredero de Isildur, hacerse a la mar
y que llegara el fin de los Eldar, de las historias y los cantos. Ese es el final de las historias para ellos. Y el final de la historia para Sauron, después de su segunda y vergonzosa caída, pues es justamente el estar ya tan perdido en su deseo de poder, que fue absolutamente incapaz de comprender la sabiduría de Gandalf, quien en el concilio de Elrond resume, ¿no?, la estrategia para derrotar al oscuro enemigo en llevar el anillo a su destrucción, porque eso es algo que Sauron nunca sospecharía. Sauron pensaría que, como él, quien tuviera el anillo, lo que procuraría es utilizarlo como un arma, volverse un gran rey y conformar grandes huestes y grandes ejércitos y lanzarse a la guerra contra el Señor Oscuro. Lo que en el mejor de los casos, suponiendo que pues, lo pudiera derrotar, no sería sino simplemente la suplantación, ¿no?, de un Señor Oscuro por un nuevo Señor del Anillo, un nuevo Señor Oscuro. Esto no era el camino. Gandalf y los elfos lo habían asumido con claridad, y se decide entonces conformar una compañía para discretamente llevar el anillo a su destrucción, porque sería la ceguera del gran ojo, o más que ceguera, esa miopía del gran ojo, la gran causa de su debacle. Todo lo que se nos cuenta, este gran viaje del anillo hasta Mordor, es la historia de cómo esa miopía nunca es superada por Sauron, y finalmente en el Monte del Destino el anillo encuentra su final, y con ello encuentra su final Sauron, que, como les decía yo, queda atrapado en la existencia de este mundo, pero como una mera sombra impotente, incapaz de obrar, incapaz de comunicar, de hablar, encerrado en la cárcel de la existencia aquí con nosotros. Y bueno, lo dejo hasta ahí y quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Pedro, de verdad maravillosa toda la línea argumental que le diste a tu presentación. Hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de hacerlas lo más rápido posible para, como tú sabes, esto es televisión en vivo, y para, digamos, no quitarle tanto tiempo a los próximos también expositores. Pero de verdad, Andrés dice: Pedro, ¿por qué si Sauron era tan poderoso y tan imponente, su anillo daba invisibilidad? ¿No debería ser todo lo contrario? Excelente evento, saludos. Bueno, prepárense para otra charla de 1 hora. A ver, bueno, voy a tratar de ser lo más breve con esta pregunta, pero no es tan fácil. Mira, yo creo que no hay que considerar el efecto que tiene el anillo como un efecto meramente óptico. No es que el anillo proporcione invisibilidad, sino que el anillo lo que hace es reubicar los cuerpos de los usuarios en el aspecto inmaterial de Arda. Acuérdate que Arda, bueno, Ea, el mundo que es el mundo secundario de Tolkien, es un mundo en el que hay dos ámbitos de existencia, el material y el inmaterial, el mundo de los espíritus y el mundo, pues, de lo físico. Entonces, claro, si tú eres un ser físico, como Bilbo, pues lo que te pasa cuando te pones el anillo es que te manda en parte a ese mundo de lo no físico, en parte porque, ojo, que todavía te quedas por acá, ¿no? Eso claro, es muy extraño, pero como sí, que estás aquí y estás allá, te quedas entre los dos mundos. Entonces, no es que proporcione invisibilidad, es que tiene esto como un efecto secundario. Yo creo que esto es algo que Sauron no estaba planeando ni le importaba, porque el anillo era para él, además. O claro, sea, y sobre él no tiene ese efecto porque él no pertenece al mundo material, él pertenece al otro. Y por ministerio de su poder, él se manifiesta en el lado físico. Entonces, en todo caso, como el anillo lo que hace es incrementar su poder, pues en todo caso Sauron sería, si esto tiene sentido, más visible con el anillo y no invisible, exacto, ¿no? Exacto. Buenísimo. Mira, Alfonsina nos dice: ¿por qué si Sauron corrompió a todos, por ejemplo al rey de Númenor, hizo los anillos? ¿No le bastaba con aliarse con ellos?
Bueno, a ver, espérate, no arruinemos la historia. A ver, los anillos eran para los elfos. Era para los elfos porque Sauron, como es un manipulador y un embaucador, tenía que encontrar, él sabía que si llegaba directamente a decirles, hey, seamos amigos y hagamos de este mundo un lugar súper chido, lo iban a mandar al diablo. Él Claro. lo que necesitaba era apelar a algún deseo, ahí algún apetito así medio pecaminoso, profundo, ¿sí? Y ofrecerles algo para satisfacerlo. Y encontró en la Forja de los Anillos para detener el deterioro de las cosas, pues ese método para tener a los elfos donde los quería y ya que tuvieran sus anillos puestos, someterlos a su control. Pero subestimó a los elfos que no cayeron bajo su control, se quitaron los anillos y por supuesto Sauron ha de haber hecho un berrinche monumental. Monumental. Creo que la respuesta a la pregunta de Alfonsina tiene que ver más con el hecho de imponer poder para compartirlo, que compartirlo, perdón. Sauron nunca vio a los demás como iguales. Mira, interesante. No, eso que dice Alejandra, sí, claro, perdón, quizás debía hacer el énfasis, pero es un supuesto básico, claro. Sauron veía a todos como objetos de dominación y por eso a él había perdido tanto el sentido de sí mismo que se le hizo muy fácil malversar la pureza de su ser en el trasto ese de la tierra, pero es porque ahí ya Claro. Sauron había caído por completo, por eso te digo, es una segunda caída. Caer en la rebelión de Melkor es una cosa, pero este segundo paso de forjar el anillo ya habla de un Sauron que ha sido por completo devorado, que ya no tiene nada que ver con el ser original, sí que ha sido completamente devorado por sus deseos. ¿No? Exacto. Y claro que no va a compartir poder con nadie. En el Perumut, nos pregunta Francisco, Francisco, presidente de la Sociedad Tolkien peruana, ¿estás insinuando una invitación para que responda las preguntas en el Perumut? Es un Con evento todo que viene gusto. para ello. Con todo Así gusto. que ahí a ver si hacemos las conexiones, Pedro, para poder... No, hay que fortalecer la escuela Tolkiendili latinoamericana, ¿no? O sea, a mí me da mucho Sí, gusto estar aquí con buenísimo. tantos hermanos latinoamericanos, hay que hacerlo. Buenísimo, Pedro. Bueno, en resumen, amigo mío, te agradecemos enormemente haber podido contar con tu presencia. Gracias por darte el tiempo. Sabemos que tu agenda es muy ocupada y esperemos que nos encontremos aquí en el canal también en otra oportunidad. Claro que sí, cuando ¿Sí? ustedes gusten. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y besos y abrazos a todas las chicas y chicos que nos están viendo y ánimo a los ponentes. Gracias. Vale. Todas las redes de Pedro están en la descripción de este live, así que ahí lo Jadadro pueden en ir a todos lados. visitar. Jadadro en todos lados. Pueden ir a visitarlo y conocer el enorme trabajo que hace. Así que Pedro, una vez más, muy agradecido. Adiós.